Entonces la última pregunta sería, ¿were they singers? ¿Were they singers? En español muy sencillo sería, ¿eran ellos cantantes? ¿Eran ellos cantantes? Y la respuesta en positivo es yes. Y volteamos la pregunta, yes, they were, ¿ok? Siempre la respuesta al revés. Yes, they were. Y la respuesta en negativo, no, they weren't. No, they weren't. Muy bien. Ahora seguimos con unos ejemplos. Los ejemplos son los siguientes. A ver, acá son ejemplos en positivo y en negativo, ¿ok? Vamos a ver oraciones positivas y negativas. A ver, voy a decirles, sería con la primera, I was John's wife. I was John's wife. Significa yo, pronombre yo, was, yo era. Y acá wife significa esposa y dice John's. Cuando dice John's quiere decir de John, ¿ok? De John. Entonces vendría a ser yo era la esposa de John. Yo era la esposa de John, ¿ok? Y la respuesta en negativo sería, simplemente agregamos yo, I was, pero ya no ponemos was, sería I wasn't John's wife, ¿verdad? I wasn't John's wife. Muy bien. Entonces, con la siguiente sería my grandparents were poor. My grandparents were poor. Y en negativo ya no ponemos my grandparents. ¿Por qué? Porque esto vendría a reemplazar they, ¿verdad? Porque grandparents es un grupo de personas y hemos dicho que un grupo de personas o animales o cosas se puede reemplazar por they, ¿verdad? Por la palabra they. La palabra they significa ellos. Entonces, en vez de decir my grandparents, que en significado sería mis abuelos, podríamos decir simplemente ellos, ¿verdad? Ellos. Acá dice mis abuelos eran pobres. Y acá puedo decir simplemente, en vez de decir mis abuelos, puedo decir they weren't poor, que en español sería ellos no eran pobres. Acá dice mis abuelos eran pobres y en negativo ellos no eran pobres, ¿ok? Siempre vamos a reemplazar, en vez de my grandparents vamos a poner they. La siguiente sería Susan was a fat girl. Susan was a fat girl, ¿ok? Susan es mujer, ¿verdad? Entonces reemplazamos por she. Muy bien, reemplazamos por she. She wasn't a fat girl, ¿verdad? She wasn't a fat girl. Es negativo. Acá igual, my hair was short. My hair, ¿qué es? Es cabello, ¿verdad? Es el cabello. ¿Y el cabello qué es? Es una cosa, ¿verdad? No es algo que tiene vida. Es solo cabello. Entonces, podemos poner it, ¿verdad? Dijimos que it va para animales, cosas o lugares. Entonces, la respuesta podría ser my hair wasn't short o it wasn't short. En español sería mi cabello no era corto o eso no era corto. Simplemente porque it significa, viene a reemplazar una cosa, un animal o un lugar. Así que podemos poner my hair wasn't short o it wasn't short. ¿Está bien? Se entiende que se refiere al cabello. Entonces seguimos con we were artists. We were artists. Significa nosotros éramos artistas, ¿no? Nosotros éramos artistas. Y en negativo, we weren't artists, ¿no? We weren't artists. Y la última sería they were husband and wife. They were husband and wife. Ellos eran esposo y esposa. Ellos eran, ¿verdad? Y en negativo,
Ellos no eran esposo y esposa. They weren't husband and wife. ¿Ok, chicos? Entonces, muy bien, ahora vamos a empezar con las preguntas. Vamos a formular las preguntas según estas oraciones, ¿ok? Estas oraciones en positivo y en negativo. ¿Está bien? Vamos a empezar con la primera. La primera dice, yes, they were poor. Yes, they were poor. Es una respuesta en positivo. Y como dijimos que íbamos a responder las preguntas, íbamos a formular las preguntas, perdón, ¿cómo? Sería con el verbo pasado primero, ¿no? Primero se pone el verbo pasado, el verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado es was y were. En este caso la respuesta dice were, ¿verdad? Were. Entonces empezamos con were. Luego sigue el pronombre personal que es they, ¿verdad? Dice they. Y luego sería el complemento. El complemento vendría a ser poor. Muy bien, poor. Entonces quedaría así la pregunta. Were they poor? Y la respuesta sería en positiva. Yes, they were poor. En español significa, ¿eran ellos pobres? Y la respuesta sería, sí, ellos eran pobres. La pregunta, acuérdate que siempre va a ser al revés de la respuesta, ¿verdad? Al revés de la respuesta. Primero va el verbo to be en pasado, luego va el pronombre personal y luego el complemento. ¿Ok? Seguimos con la respuesta sería no, my friends weren't happy. No, my friends weren't happy. Entonces la pregunta sería usando primero el pasado, ¿verdad? El verbo pasado, el verbo to be en pasado. Sería were, ¿verdad? Aquí está were, entonces usaremos el were. Miss, pero acá está en negativo, no importa, si la respuesta es negativa no importa, la pregunta siempre tiene que ser en positiva, ¿ok? Entonces seguimos. Y el pronombre personal, ¿cuál sería el no pronombre personal? ¿No hay pronombre personal? Claro que sí hay. My friends podemos reemplazarlo con they, ¿verdad? Porque friends significa amigos y amigos es un grupo de personas. Y cuando es un grupo de personas, podremos reemplazarlo con they, ¿verdad? Con they, que significa ellos. Podemos, en vez de decir, no, mis amigos no estaban felices, podemos decir, no, ellos no estaban felices, ¿verdad? Podemos reemplazar con they. Entonces, dice, no, mis amigos no estaban felices. O también podría ser, no, mis amigos no eran felices. Y la pregunta sería, verbo pasado, luego el pronombre personal y luego el complemento. El complemento sería happy. Muy bien, happy. Entonces sería, were they happy? Y la respuesta es no. They, en vez de my friends, vamos a decir they. No, they weren't happy. ¿Ok? La tercera sería, la tercera es yes, Ashley was a student. ¿Ok? Sí, Ashley era una estudiante. Sí, Ashley era una estudiante. Podría ser si Ashley estaba una estudiante. No, ¿verdad? Es verdad que was tiene dos significados, estaba o era. Y si vemos que la oración tiene más lógica con era, entonces vamos a usar ese significado. Entonces sería, yes, Ashley era una estudiante. Entonces la pregunta sería, was, ¿verdad? Was a student, ¿no? Was, la respuesta sería, was, en vez de Ashley ponemos she, ¿verdad? Was she, y el complemento student. Was she a student? Was she a student? ¿Era ella una estudiante? La respuesta es sí, Ashley era un estudiante. Entonces acá seguimos con la respuesta en negativo, ¿verdad? Con la respuesta en negativo sería no, I wasn't at home. No, I wasn't at home. Y la pregunta, ¿cómo sería? La pregunta no va a ser was I? Was I at home? No, ¿verdad? Porque sería
¿estaba yo en casa? Y la respuesta sería no, yo no estaba en casa. La pregunta más lógica sería Were you at home? Alguien le está preguntando, ¿verdad? ¿Estabas tú en casa? ¿Estabas tú en casa? A lo que él responde, no, yo no estaba en casa. No, yo no estaba en casa. ¿Ok? Yo no estaba en casa. Entonces, la pregunta sería, Were you at home? Were you at home? Y la respuesta sería, no, I wasn't at home. Muy bien, ahora continuando con la última pregunta, usamos de nuevo, ¿verdad? De nuevo usamos el verbo pasado. El verbo pasado sería were o was. En esta ocasión dice acá la respuesta. Yes, the teachers were in class, ¿verdad? Yes, the teachers were in class. Entonces usamos were. Were the teachers. The teachers, ¿cuál es el pronombre personal aquí? Podemos usar the teachers, ¿verdad? The teachers porque the teachers es un grupo de personas. Teachers son profesores, ¿no? Son profesores. Entonces, usamos profesores como they, ¿verdad? En vez de decirles profesores, podemos decir ellos, ¿verdad? En vez de decir los profesores estaban en clase, podemos decir ellos estaban en clase, ¿verdad? Ellos estaban en clase. Entonces sería the teachers were in class. They were in class. Entonces acá sería la pregunta were they in class? La pregunta sería were they in class? ¿Estaban ellos en clase? Y la respuesta positiva, sí, los profesores estaban en clase. Yes, the teachers were in class. ¿Ok? Entonces con esto finalizamos la clase. Recuerden copiar todo lo que hemos hecho hoy, el día de hoy, en su cuaderno. ¿Está bien? Todo lo que hemos hecho van a copiar en su cuaderno. Los ejemplos, la tablita y cómo formular las preguntas. Todo eso van a copiarlo en su cuaderno. ¿Ok? Recuerden que toda la clase que hemos hecho hoy es de la clase del martes y del jueves, ¿está bien? Solo que el martes les toca una hora y el jueves les toca otra hora. Entonces, yo estoy juntando toda su clase en toda esta clase de hoy, ¿está bien? Nos vemos la siguiente clase.